me cerró la puerta casi. Bien, vamos a repasar rápidamente límites. Nosotros necesitamos manejar 4 límites muy clave. ¿Ya? Límites. Ya, ojo, aquí estamos en el contexto de límites de sucesiones. Después más adelante van a existir límites en funciones reales y ahí hay más. Hay un set de más límites que necesitamos manejar. Entonces, el clásico, el límite de 1 partido en n, esto es 0. Recordemos que 1 partido en algo muy grande, 1 partido en infinito, es 0. ¿Ya? Usualmente uno no dice es 0, tiende a 0. Y esa es la palabra correcta. El límite de este es tiende a. Después tenemos el límite de n tiende a infinito de una razón elevado a n. Esto es 0, nuevamente, siempre y cuando la razón sea menor que 1. Ya, pero pongámosle positiva, porque con las cosas negativas se nos puede ir a las pailas. Después tenemos el límite de n tiende a infinito de la raíz enésima de un número. Esto es 1. Ya es como que indirectamente nos queda a elevado a 0. Ya, pero existe todo un proceso de demostración por detrás que eso nos demuestra que es 1. Y finalmente el más conocido, y quizás ya el más enredado, 1 más 1 partido en n, elevado a n, es la exponencial. Ya yo le entregué una variante de este. La variante es, si tenemos 1 más 1 partido en n, perdón, a partido en n elevado a n, esto es la exponencial elevado a. Ya esos vendrían siendo nuestros principales límites conocidos, que tenemos que saber usarlos ante las distintas situaciones. Ya, hay una situación que no es tan conocida. Ya, dentro de todo esto, voy a anotarlo acá, mostrarlo rápidamente. Habíamos conversado que tenemos ciertos tipos de teoremas. El más importante para toda la vida, si es que el límite existe, este es único. Y el teorema del sándwich, ya, o el teorema del acotamiento. Que si nosotros tenemos un límite que no conocemos, pero si sabemos una cota, o sea, conocemos una desigualdad verdadera entre las sucesiones, y los límites de los extremos los conocemos y son iguales, por fuerza, por compresión o por acotamiento, por sándwich, sabemos que el del medio también va a ser igual al de los extremos. ¿Ya? Esto se entiende más cuando se revisa la convergencia de series. Ahí se entiende un poquito más por qué es así. ¿Ya? Y bueno, existen algunos teoremas muy importantes asociados a sucesiones. Es que si una sucesión es convergente a L, entonces toda subsucesión es convergente y a L, de todas formas. Esto es importante. Toda sucesión convergente es acotada. ¿Ya? No necesariamente que una sucesión sea acotada es convergente. ¿Ya? Un contraejemplo ante esto es que menos 1 elevado a n posee dos cotas, 1 o menos 1, pero esta no es convergente, oscila, siempre va a oscilar. Entonces, toda sucesión convergente es acotada. Que acotada significa convergencia, no necesariamente. ¿Ya? El teorema, un teorema más abajo, o sea, pasando el de Weierstrass, o sea, leamos el de Weierstrass. Toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente, ¿cierto? Porque si nosotros analizamos una subsucesión del menos 1 elevado a n, claramente es convergente al 1, si es que consideramos subsesiones pares, y si consideramos subsucesiones impares, converge a menos 1. Pero por junto no converge. Y esto es importante, que puede arreglar un poquito el teorema de arriba. Toda sucesión creciente y acotada superiormente es convergente, y toda sucesión decreciente y acotada inferiormente es convergente. ¿Ya? Esos vendrían siendo los principales teoremas, pero que siempre tiene que estar presente. Si el límite existe, este es único. ¿Ya? Este teorema se va a replicar en la materia límite en funciones, en la materia límite en funciones de varias variables. ¿Ya? Teoremazo, ya se llama el teorema de unicidad. ¿Qué nos falta de sucesiones? Ya. Y hay un ejercicio hoy día que este sí o sí quiero verlo, pero no sé cómo lo podrían preguntar en este tema de la alternativa, en que nos entregan una recursión.
Y aquí hay que usar inducción para probar algunas cosas. Y después para encontrar el límite se usa otra idea, que no es de lo que hemos revisado. Ya, así que ese es el marco general de la ayudantía de hoy. Así que revisemos rápidamente. Hay un pool de ejercicios variados, así que hay que echarle ganitas. Vamos porque el tiempo apremia. Bien, acá son dos problemas. Quiero ver cómo ha evolucionado para aquellos que han estudiado límites. ¿Qué sugerencia me podrían dar? Y después de eso lo vamos a reducir de una forma general para todos. Para el A en particular, ¿ya? Eh, Mientras alguno prepara alguna ayuda, comentar de que cuando nosotros estamos enfrentando límites de polinomios, al fin y al cabo, un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador, la mejor opción es siempre dividir por aquel polinomio de mayor grado, siempre, ¿ya? Eso vendría siendo como una idea más o menos general. ¿Qué me podrían comentar? Yo tengo una duda. Parece que me falta un cuadrado. ¿O no? Ah, no, está bien. Sí, pensé que lo había escrito mal. Ya. ¿No? Sí, no, tal vez. Bien. Con lo que hemos estudiado hasta la semana pasada, quiero decir, hasta el viernes, lo que uno podría pensar es que, ya, yo divido todo por 1 partido en n cuadrado, podría ser, pero esto nos podría llevar a algún error, porque nos quedaría 1 arriba y 0 abajo, y eso se dispararía al infinito. No es conveniente. En estas situaciones, cuando nosotros tenemos suma de fracciones y distintos denominadores, lo mejor es llevarlo a toda una misma base, a un mismo denominador. ¿Ya? Entonces, en este tipo de casos, sumar, porque si nosotros lo vemos de forma independiente diverge en efecto, pero en resta, veamos qué pasa. Entonces, si nosotros tenemos el límite de n tiende a infinito de n cuadrado sobre n más 1 menos n cuadrado más 1 partido en n. Vamos a sumar fracciones. Nos queda n cuadrado menos n más 1, n cuadrado más 1. Y ahora nos queda la misma base. n más 1. Vamos a distribuir, a operar algunas operaciones y veamos qué ocurre. N cubo menos n cubo menos n menos n cubo menos n cuadrado menos 1 menos n cuadrado menos 1. Dividimos y nos queda abajo n cuadrado más n. Observamos que se fue y nos queda menos n cuadrado menos n menos 1 partido en n cuadrado más n. Y aquí hemos llegado a lo que comenté en un principio, que si nosotros estamos enfrentándonos a límites de sucesiones en donde tenemos un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador, la mejor estrategia a seguir es dividir por aquel polinomio de mayor grado, ¿ya? Cuando me refiero a dividir, no es que nosotros hacemos la división para una parte, sino que hacemos la división para ambos a través de un 1 conveniente. Este 1 conveniente será 1 partido en n cuadrado, 1 partido en n cuadrado. Ya, no piense que esto es un y. Entonces así nos queda el límite de n tiende a infinito de menos 1 partido en n, menos 1 partido en n cuadrado, 1 más 1 partido en n nomás. Ya ahí hemos aplicado la estrategia, nos queda este resultado,
Y además, nosotros sabemos, esto es importante, por álgebra de límites, efectuamos el límite en el numerador, efectuamos el límite en el denominador, y también por álgebra de límites, nosotros tenemos que efectuar el límite del menos 1, del menos 1 partido en n, menos 1 partido en n cuadrado, partido en el límite de 1 más el límite de 1 partido en n. Ya eso sería el paso a paso correctísimo, pero como nosotros ya sabemos álgebra de límites, simplemente lo ejecutamos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? 0, 0, 0, es decir, menos 1 partido en 1. Y voilà. Nos queda que ese primer límite que hemos calculado, a través de operaciones y todo lo demás, es de menos 1. ¿Ya? Lo más probable es que el viernes le haya comentado que podemos usar álgebra de límites, pero el álgebra de límites usualmente prefiero recomendarlo, o sea, cuando uno separa los límites en suma, resta y esas cosas, es cuando están en multiplicación. ¿Ya? Uno puede separar un límite que es conocido por el otro límite que no es conocido, por decirlo así, y operamos sobre el que no es conocido. Y eso podría ser una estrategia. Bien, cabe preguntar. ¿Alguna duda, inquietud? No por acá, gracias. Súper. Dame un segundito que voy a cargar el reloj. Bien, cargando. Bien, esta es una estrategia a seguir que nos va a servir para el problema número 5 eventualmente. Vamos con el 2. Pregunto abiertamente para el problema número 2. ¿Qué me podrían adelantar de este primer término? ¿Será convergente? Por sí solo, ojo, por sí solo. Es como que solamente quisiéramos calcular ese límite. ¿Será convergente o no será convergente? Al estar el menos 1 elevado a n partido en n. No. Dar una vuelta. Una vuelta más. Ya. Como pequeño spoiler, recordemos que cuando nosotros tenemos menos 1 elevado a n a secas, sin un n quizás dividiendo, ahí nosotros podemos tomar la decisión de forma tajante. No, no es convergente, puesto que va a tener un comportamiento oscilatorio. En este caso, como hemos revisado el teorema del sándwich o el del acotamiento, el menos 1 elevado a n sabemos, a ciencia cierta, que va a oscilar entre menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces posee una cota superior de 1, una cota inferior de menos 1, y si dividimos todo por n, tanto la cota superior queda 1 partido en n, y la cota inferior menos 1 partido en n. Y si el límite tiende a infinito, 0 a 0. Ya. 0 arriba, 0 abajo, y hacemos el sándwich. ¿Ya? En cambio, en la segunda parte, este compadre de acá, no hay un n involucrado. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer análisis de subsucesiones. ¿Por qué? Si nos percatamos, sabemos que esto, compadre, no va a oscilar en menos 1, 1, naturalmente, sino que va a ser 1 más menos 1. Entonces, en los casos pares, va a ser 2, y con el partido en 2 va a ser 1. Y en los casos impares, será 1 menos 1, que eso es 0. Entonces, vamos a tener un comportamiento oscilatorio entre 0 y 2, 0 y 2, 0 y 2. Y aquí ya sabemos de antemano, claro, lo vamos a mostrar no solamente conversarlo, que es divergente, porque va a chocar siempre 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2. Y por un lado tenemos una sucesión convergente, y por otro lado tenemos una sucesión divergente. Y al sumar las dos cosas, divergente. ¿Ya? Ese vendría siendo como el marco general del problema número B, 1B, pero detallémoslo matemáticamente. Ya, y después esto lo vamos a corroborar en Wolfram para que no se nos pierda la utilidad de ese programa para estudiar.
Entonces, ya uno quizás más habilidoso, en el sentido de que puede ver directamente que es de inmediato divergente, que en una prueba escrita, se lo cuento como anécdota, en vez de justificar de que esto es convergente, uno justifica el divergente inmediato y ya concluye divergente. Listo. Pero en este caso, como estamos estudiando, necesitamos probar toda la gama de posibilidades. Será como un truquito para las pruebas escritas. Entonces, por álgebra de límites, vamos a poner acá. Por álgebra de límites, observamos. Ya vamos a colocar aquí el límite de n tiende a infinito. Menos 1 partido en n. Más el límite de n tiende a infinito de 1 más menos 1 elevado a n medios. Entonces, este primer compadre lo vamos a llamar 1 y este compadre lo vamos a llamar 2. Entonces, 1. Acá comentamos que en este caso sabemos cuánto es la cota superior y la cota inferior. Es cosa de hacer correr el n. 0, 1, o sea, sí, 0, 1, 2, 3, 4. Y sabemos que siempre va a estar entre menos 1, 1. Usando el teorema del acotamiento, nos queda menos 1 elevado a n menor o igual que 1. Siempre, siempre va a ocurrir esta cosa, siempre. Vamos a 1 partido en n para llevar a la misma estructura que tenemos en el límite. Y lo que debiésemos hacer ahora es decir, ya mira, ahora vamos a dejar correr el límite n tiende a infinito y observamos que la cota inferior, menos 1 partido en n, no le queda nada más y nada menos que ser 0. La cota superior, al estar dividido en n, no le queda más y nada menos que ser 0. Por consecuencia, concluimos que esto es 0. Bien. Bien. En cambio, para el otro límite, ya hay que usar otra estrategia para demostrar de que no es convergente. Ya hasta el momento solamente conocemos dos estrategias. Uno, probar que nos va a quedar infinito el límite, que eso es divergente. O lo otro es que usemos subsucesiones. Vamos a recordar por qué es así. Menos 2. Vamos a recordarlo un apunte. Este de acá. Si una sucesión es convergente, o sea, si X y N es una sucesión convergente y converge a L, entonces toda subsucesión debe ser convergente y también a L. ¿Ya? Como les comentaba el viernes, esta es una proposición P implica Q. P implica Q. En donde P es esta información hasta antes del entonces y todo lo demás después del entonces es el Q. Como una proposición de veracidad, por decirlo así, cuando nosotros queremos probar la negación, uno niega lo que está al final, por ejemplo. O sea, no es que sea por ejemplo. En efecto, nos queda, si nosotros negamos de que las subsucesiones son divergentes, entonces la sucesión original también es divergente. ¿Ya? Esta proposición o este teorema se usa de esta forma, cuando nosotros no conocemos el límite. ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta que a medida que probamos como, no sé, 10 subsucesiones y nos damos cuenta que converge un mismo número, como que nos diría así como, oye, ya hay que intentar probar que llegue a ese número, en vez de negarlo.
¿Ya? Así que vamos a usar este teorema, este es nuestro respaldo. Entonces, a este compadre de acá lo vamos a llamar B sub n, para simplificar un poco el asunto. La primera subsucesión va a ser B sub n 2n. ¿Ya? Aquí estamos considerando números pares. Al hacer esto, nos queda el límite de n tiende a infinito. Bueno, si a alguien le confunde el usar dos veces la misma letra, mejor cambiémosla. 2k. K tiende a infinito. ¿Ya? Quizá a alguno le cuestione un poco el asunto. Si nosotros estamos considerando n tiende a infinito, ¿por qué el k también va al infinito? Es como que si nosotros hiciéramos el desglose de los números pares y los números impares dentro del infinito, los separamos y los dos son números infinitos. Son infinitos números pares, infinitos números impares. Y ahí es cuando uno dice, ¿y si sumamos dos infinitos, sigue siendo infinito? Sí, es raro. Entonces nos queda el límite de B2K. Es decir, el límite de K tiende a infinito de 1 más menos 1 elevado a 2K partido en 2. El menos 1 elevado a 2K, como estamos en presencia de números pares, entonces tendríamos menos 1 elevado a 2, menos 1 elevado a 4, menos 1 elevado a 6, etc. Eso nos va a conllevar a unos. Es decir, 1 más 1 partido en 2 es 1. En cambio, si consideramos una segunda subsucesión, pero en este caso B2K más 1, esto nos queda números impares. Al quedar un número impares, nos queda BK al infinito de B2K menos 1 es igual al límite de K tiende a infinito de 1 más menos 1 elevado a 2K más 1 partido en 2. Al ser números impares nos quedaría menos 1 elevado a menos 1, o sea, menos 1 elevado a 1, menos 1 elevado a 3, menos 1 elevado a 5, menos 1 elevado a 7. Y las potencias impares admiten signo negativo, quedándonos 1 menos 1 medios, es decir, 0. Y acá observamos una contradicción del porte de un buque, y uno dice, esta sucesión no es convergente. Y para los puristas, idénticamente equivalente, divergente. Y como comentamos anteriormente, por álgebra de límites, uno para probar que la suma de dos límites se pueden separar y el límite en general exista, ambos tienen que existir por separado. En este caso, como uno de ellos no existe, el límite, la sucesión total no existe como límite. ¿Ya? Y ese vendría siendo el problema número 2, bien estructurado. Como anécdota, lo hice mal en su momento. Chiquitito. Patricia, una pregunta, ¿solo se expresa como divergente o hay que poner como un número matemático en el fondo? No, divergente. Más adelante, Bueno, cuando vean en esencia el infinito, como tal, uno dice, después, perdón, me explico. Más adelante, el colocar infinito se va a entender que es divergente. perfecto. ¿Ya? Pero en este caso, como no da un número infinito, hay que colocar divergente, porque o bien llega a 2, o sea, perdón, a 1 o a 0. Súper, muchas gracias. No hay por qué. Bien, y eso vendría siendo estos primeros dos límites,
Como les comentaba, existen diversos tipos de estrategias. Acá en el principio dijimos que no hay que sumarlos, o sea, no hay que verlos por separado, porque al verlos por separado nos puede inducir a un error. En cambio acá, sí lo vimos por separado y llegamos a una buena conclusión. Ahora, ¿cómo lo verificamos? Rápidamente, recordemos lo que es Wolfram. Voy a ver si me acuerdo de los enunciados. Acá los tengo. Rápidamente, n cuadrado sobre n más 1 menos n cuadrado más 1 partido en n, si no me falla la memoria. N to infinito. Sí. Veamos que no arroja. Ya adelantamos que esto nos dio menos 1. Uno esperaría que dé menos 1. Entonces tenemos el menos 1 y Wolfram ahí nos entrega su paso a pasito y llegamos a una solución, si es que no la misma, el mismo procedimiento. En cambio, en el segundo, limit menos 1 elevado a n partido en n más 1 más menos 1 elevado a n partido en 2, ya sabemos a través de lo que hemos hecho, debe divergir, o sea, diverge. Veamos si ocurre lo mismo. En este caso, Wolfram interpreta como indeterminado. Para nuestro lenguaje usual, divergente. ¿Ya? O no diverge. ¿Ya? Igual acá Wolfram nos hace una pequeña distensión. No sé si se alcanza a leer un poquito más arriba. Aquí se está asumiendo que el límite es discreto en números enteros. Y nos dice, ya, veamos lo que pasaría con números continuos. Porque los límites de enteros y los límites de continuos tienen comportamientos teóricamente distintos, pero en la práctica son muy similares. ¿Ya? Y eso sería en primera instancia. Y ahora nos vamos con los dos. Ítem 2. Yo les quiero preguntar, con lo poco y nada que logramos observar el día viernes de exponenciales, o sea, digo poco y nada porque son varios tipos de problemas, les pregunto, ¿los dos se dan de exponenciales? Como resultado, no que me diga la respuesta así es tanto, no. Por lo que hemos visto, ambos nos inducen a respuestas con exponenciales. Sí, ¿no? Tal vez. No, el primero con el número E. ¿Quién se ve, digamos, el tipo que te llega al número E? Correcto. Ya, estos dos problemas los traje más bien para confundir el segundo sobre el primero, que el primero lo dejamos pendiente el día viernes. ¿Ya? El primero sí es un número exponencial, Euler, en cambio el segundo no lo es. Ya vamos a discutir un pequeño detalle que no lo vimos el día viernes, que es el siguiente. La estructura general del límite que nosotros manejamos, sabemos, y sabemos su resultado, es el límite de n tiende a infinito, de 1 partido en n elevado a n. En efecto, lo que ocurre acá es que nosotros tenemos algo que se está acercando al cero, y aquí tenemos algo que se está yendo al infinito.
En el primero, no vamos a discutir sobre la estructura de acá porque hay que hacer un procedimiento algebraico antes, pero el exponente se nos está yendo al infinito. Infinito más 1, infinito. En cambio acá, tenemos infinito sobre infinito. Como límite, si solamente viendo eso como límite, esto nos da 3 novenos, que es muy distinto a infinito. ¿Ya? Entonces eso nos puede dar una pequeña luz de cuál podría ser el resultado. En este caso, discernir si es que es exponencial o no. ¿Ya? Vamos a ver por qué es así. Este es nuestro puntapié inicial, este límite de aquí. Y el segundo, nuestro salvavidas, recordemos. Perdón. Era. Para el ítem A, ya hemos adelantado un poco esto. Que tenemos que trabajar con algún procedimiento especial para poder llevarlo a la estructura de 1 más algo partido en n. ¿Ya? Algo partido en n. Pero este de aquí tiene una potencia, un n más 1. ¿Qué hacemos con el 1? Porque nosotros acá no tenemos un más 1. Tenemos n. ¿Ya? Lo que se hace en este caso es separarlo. Recordemos con propiedades de potencia nos va a quedar un elemento elevado a n más otro elemento elevado a 1. Quedándonos ya de forma separada. Uno. Bien. ¿Y cuál es la estrategia? Vamos a discutir un poquito acá abajo con rojo. 2 más 2n más 1 partido en 2n. Queremos llevarlo a la estructura de 1 partido en algo. O sea, 1 más algo partido en n. Ahí sí. Entonces, como en ambas partes comparten el 2n, ¿por qué no dividimos todo por 2n? Y nos queda 1, o sea, 1 partido en n, en rigor, más 1 en el numerador. En cambio, el denominador nos queda 1 partido en 2n más 1. Ah, ya. 1 más algo partido en n. 1 más algo partido en más algo partido en n. ¿Ya? Y esto ya en un futuro nos queda elevado a n. Por otro lado, por álgebra de límites y propiedades de potencia, bueno, en rigor es propiedades de potencia y después álgebra de límites, nosotros podemos establecer que esto es igual a... Voy a ordenar este compadre aquí un poco. Nos queda 1 más 1 partido en n, elevado a n. Dividido en límite de n tiende a infinito, de 1 más 1 medio por 1 partido en n. Elevado a n. Por el límite de n tiende a infinito. Esto lo vamos a dejar así porque es más fácil de ver. Aunque uno debería hacerlo para ambas partes igual. 1 partido en n más 1. 1 partido en 2n más 1. Bien. Nuestro procedimiento, nuestro truquito. Separamos por propiedades de potencia. Realizamos la división para poder llevar la estructura de 1 más algo partido en n. Y veamos qué ocurre. El límite del lado derecho es mucho más fácil, puesto de que no tenemos una potencia dando vuelta. Simplemente aplicamos límite. Y el 1 partido en n ya hemos conversado. 0. 1 partido en 2n es equivalente a pensar 1 partido en 2 veces infinito, es decir, 1 partido infinito. 0. En general este límite nos queda 1 partido en 1. 1. Luego, ¿qué ocurre con el siguiente? O sea, con el izquierdo, que quedó pendiente. El del numerador, a gritos, es exponencial. Tiene la misma estructura, no hay por dónde perderse. Exponencial.
En cambio, el de abajo, nosotros comentamos que vamos a utilizar el salvavidas, que es el límite de 1 más algo partido en n, elevado a n, que nos da la exponencial. Nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuál es ese algo partido en n. Y aquí, para poderlo dejar un poco más a evidencia de ese algo, este de aquí, a. Y eso nos dice que va a ser la exponencial elevado a ese algo, que es un medio. Por 1. Ya no se nos olvide el 1 que quedó ahí pendiente. En rigor nos queda la exponencial menos un medio, es decir, la exponencial elevado a un medio. Y si a los que les gusta ver la raíz de la exponencial. Y ahí tenemos el procedimiento estándar, más o menos para este tipo de problemas. ¿Ya? ¿Puede variar? Sí, pero en esencia la estrategia es la misma, así como ya ver qué pasa con la potencia, ver cómo podemos arreglar un poco los argumentos y echarle para adelante. Ya, eso vendría siendo a grandes rasgos. ¿Buena consulta, inquietud o comentario? No por acá, Patricio. Súper. Ya. Para el B, está extenso hoy día. Para el B, como comentamos, se parece a una exponencial, pero no lo es. Ya discutimos un poco lo que es la potencia, que ahí en vez de tender al infinito, tiende a 3 novenos. Y eso marca harto la diferencia. Al tener esa visión o ese pequeño tips de, oye, cuidado, no es un límite exponencial, ya el tratamiento es quizás distinto. Ya, pero la estrategia es similar al de la exponencial. ¿A qué me refiero con similar? A este límite de aquí, que vimos anteriormente. Entonces, nos queda 5n más 2 partido en 15n menos 4. Y en la potencia, 3n más 4, 9n menos 5. Bien, vamos a aprovechar que tanto en el numerador como el denominador, de todas sus partes, está partido en n. O sea, está por multiplicado por un solo n. Entonces lo que vamos a hacer va a ser multiplicar 1 partido en n, 1 partido en n, 1 partido en n, 1 partido en n. ¿Para qué? Para que nos quede algo de este estilo. 5 más 2 partido en n, 15 menos 4 partido en n, elevado a 3 más 4 partido en n, 9 menos 5 partido en n. Y voilà, efectuamos el límite 0, 0, 0, 0. Y nos queda como resultado 5/15 avos elevado a 3 novenos. Es decir, 1/3 elevado a 1/3. Y voilà. Un valor opuestamente, o sea, no es que sea opuestamente, sino que totalmente distinto a lo que podría ser una exponencial elevado a alguna potencia. ¿Ya? Ese vendrían siendo un tips para poder diferenciar cuándo es exponencial y cuándo no lo es.
¿Alguna duda, inquietud? Que aún nos quedan varios límites por abordar. No por acá al menos. Gracias. Súper. Ya, dentro de la agenda para hoy día nos quedan todavía 4 límites. Y después, como les comenté en la otra parte, veamos si alcanzamos a hacer uno u otro más de la parte 2 de la ayudantía. Bien. Este de acá fue de un control que tuve. Y siento que es como uno de los pocos tipos de problemas que podría ser como de varias alternativas o de completo el recuadro. Porque nos está pidiendo determine los valores de las constantes A y B de manera que se cumpla lo siguiente. Ya, entonces aquí mide dos competencias. Uno es resolver límites y la segunda es la capacidad de análisis para que ese límite se cumpla y sea cero. Con ello, ¿qué estrategia vamos a seguir? Primero, no hay que tenerle miedo a las letras, son simplemente letras. Lo que sí hay que decir, ya, tenemos suma de términos, no comparten en la misma base, así que intentemos llevarlo a la misma base y veamos qué ocurre. Entonces, primero, ay por Dios. Primero, sumamos. Límite de n tiende a infinito de n cuadrado más 1 partido n más 1 menos a n menos b. Eventualmente vamos a usar el 0 que nos están regalando. Vamos a sumar fracciones quedando así menos n más 1 a su n más b. ¿Ya? Aquí hice algo extraño, quizás les cueste verlo un poquito. Factoricé por un menos y lo dejé como más. ¿Ya? Así por eso nos queda de esta forma. Porque este menos afecta aquí. Y nos queda todo dividido en la misma base. Y distribuimos con paciencia. A sub n cuadrado, b sub n. Y en menos. Después nos queda menos a sub n menos b. Después, otra estrategia para que no perdamos el orden es agrupar por términos semejantes. ¿Pero qué términos semejantes? Por ejemplo, n cuadrados, n's y constantes. Quedándonos n cuadrado de 1 menos a más, o bueno, menos n también puede ser, menos n de b más a, o a más b. Y después nos queda más 1 menos b. Entonces acá tenemos términos cuadrados, términos elevado a 1 o simplemente n's y constantes. Bien, hemos llegado a una estructura ya estable. Lo que faltaría cuestionarnos ahora, si nosotros estamos enfrentando un límite de polinomios sobre polinomios, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Ah, dividir por aquel de mayor grado. Pero, ojo, nosotros sabemos que si el de arriba tiene mayor grado que el de abajo, el numerador más grande que el denominador, el límite por sí solo se va al infinito, se va a las pailas. Entonces, para evitarnos ese conflicto, el primer análisis, porque primero, punto 1, nos están diciendo que el límite es convergente, puesto que tiene valor, ¿ya? Entonces, nuestro primer análisis es asegurar de que el límite sea convergente. Todavía no aseguramos el valor. Entonces, primero, observamos que a tiene que ser 1. ¿Por qué 1? 1 menos a, si a es 1 se hace 0, y el término cuadrado se fue. ¿Ya? No nos genera incomodidad.
Lo que sí ahora, ya haciendo con ese procedimiento, tenemos un n. Entonces podemos dividir 1 partido en n, 1 partido en n, y vamos a tener ciertos resultados. Veamos. Aquí voy a poner un entonces, después del análisis. A igual a 1. Nos queda menos n, 1 más b, más 1 menos b. Partido en n más 1. Nuestro truquito ya esencial, 1 partido en n, partido en 1 partido en n. Y nos queda, mira, menos b, 1 por, menos 1 más b, más 1 menos b partido en n. Y todo esto partido en 1 más 1 partido en n. Ante esto, si efectuamos el límite, nos queda 0, 0, porque esto es una constante al fin y al cabo. Constante partido en algo muy grande, 0. Y como resultado del límite nos queda menos 1 más b partido en 1 en rigor. Y nosotros queremos que esto sea 0. Entonces 1 más b tiene que ser 0, es decir, b es menos 1. Y aquí tenemos nuestro segundo resultado. Por lo tanto, para que ese límite cumpla, exista y valga 0, tiene que ser que a sea 1 y b es menos 1. Y voilà. Ya. Me es difícil establecer como un itinerario para este tipo de problemas porque es muy variado. Ya no es como que siempre va a ser de la misma forma, pero la estrategia es exactamente lo mismo. Detenerse en un paso, ver qué hacemos, para dónde vamos. En este caso, primero teníamos dos términos que se estaban sumando, bueno, en rigor restando. Y después de eso decir, ya, si tenemos restas, lo mejor es llevarlo todo a una misma base. Después ver si efectivamente tienen los mismos grados, los polinomios, para que dé un número, porque si simplemente nos queda arriba más grande que el de abajo, se va al infinito. Si el de abajo es más grande que el de arriba, se nos va a 0. Ahí es como que ya está listo el problema, para este caso en particular. Y si es que son iguales, podemos trabajar y seguir avanzando con calma. Y así hemos logrado determinar que A es 1 y B es menos 1. Y así es, chicos. Bueno, en algún lado dejé lo que hice en su momento. Patricia, una cosa, si no hubiera estado estoy pensando en el 1 menos a que nos llevó a concluir que a era igual a 1, si no hubiera sido tan sencillo hubiéramos tenido que factorizar por 1 partido en n cuadrado. Sí, si es que aquí no hubiéramos tenido un término en que nos decida el futuro de esto, directamente dividimos por 1 partido en n cuadrado. Ya. Pero ahí claramente la respuesta sería otra, así como que se nos iría a las pailas primero que todo el límite, porque nos quedaría algo partido en 0, y algo partido en 0 es infinito. En el caso hipotético que llegase a ocurrir algo de ese estilo, uno concluye no existe tales números a y b para que el límite exista. ¿Ya? Existen ese tipo de respuestas. Perfecto. Gracias. No, ¿por qué? De hecho, varias veces hubo un problema en la universidad. En una prueba no fue el límite, fue en Mate 3. Que el profe al tipear la pregunta se comió un número. Y bueno, no sé, de la población de estudiantes, el 80% llegó a una respuesta distinta a la del profe, pero la correcta. Y ahí se generó el debate y el profe se dio cuenta que metí mal 2 dedos. Entonces este tipo de respuestas como más abiertas o más desarrolladas pueden estar, pero no sabemos en esencia las intenciones del profe, ¿ya? Porque es clásico, yo creo que a cualquiera la vez pasado que llega uno a la prueba y uno dice, ¿y qué hago? Una pregunta que nunca antes se haya visto. Y bueno, si el profe quiere joder, jode.
No queda de otra. Bien, este es el límite número 3. Este lo veo como más pregunta porque es como ya, determine A y B. Es como estas preguntas de complete los cuadraditos. No sé cómo se llama. Completación, pongámosle. Y ahí pueden sacar estas preguntas. Nos vamos con el problema número 4. Que este de aquí, quiero conversarlo, quiero ver qué opinan ustedes. Si es que toman la batuta de conversar. El ánimo de conversar. Tenemos este de aquí. Determine el límite de n tiende a infinito si la sucesión se comporta de la siguiente forma. Numerador n más n pi medios partido en 2n más 1. Yo voy a hacer un comentario. No se me enojen porque me hicieron la pregunta en álgebra y hay que hacer este tipo de correcciones. Si nosotros por a ese motivo tenemos 2 seno de n pi medios, esto no es ni cerca a ser n pi. ¿Ya? Imposible. ¿Ya? Como anécdota. Imposible. Una cosa está multiplicando y otra cosa está en el argumento. ¿Y por qué lo menciono? Porque a algunos autores de libros les gusta escribir seno de n pi medios. Y eso tiende a confundir. Y en una prueba eso puede ser garrafal. ¿Ya? Eso. Como modo de anécdota. Y como modo de anécdota también. Nosotros en la universidad tenemos un ramo que se llama Laboratorio de Procesos Industriales. En donde tenemos que tornar, o sea, usar torno, una fresadora, soldar, usar una máquina hidráulica, etc. Y el profe pone este número en clase. 2, 1 medio, por decir algo. Y esto de acá, no me acuerdo cómo se llaman fracciones, pero esto de aquí es equivalente a decir 5 medios. Un 2 bien. Y esa cuestión, solamente esa pequeña diferencia de pensamiento en cómo se escriben las cosas, nos generó mucho problema. Al fin y al cabo, en una medición de corte de una pieza, claramente entre A1 y 2,5 pulgadas es harto. Bien, después de toda esta parafernalia y un poco de relleno, ¿qué me podrían comentar de este límite? ¿Converge o no converge? Solamente al verlo. ¿O qué puntapié inicial me podrían recomendar? Tendríamos que separar el comportamiento entre pares, n pares o n impares, para ver si es que converge en ambas situaciones. ¿Ya? ¿Qué te llevó a considerar separar los números pares e impares? ¿Qué te llevó a esa idea? Porque el resultado del seno está entre dos números, siempre. Ujú. Ya, puede ser una opción. No, estoy pensando en cómo orientarla. Ya. ¿Qué pasaría si ese número, como tiene un techo o un piso, ese techo y piso está dividido por n? ¿Qué pasaría con el número en general? Tendría cero. Tendría cero, ¿cierto? Ya. Aquí, como orientando un poco la propuesta,
haciendo, ¿cómo decirlo? Un poco ciego, a lo que me refiero es que si nosotros miramos el límite y nos tapamos un ojo, observamos que el seno desaparece momentáneamente. Y es como que, ah, ya mira, desapareció esto. Entonces aquí observamos que este límite lo conocemos. Podemos dividir 1 partido en n y tenemos algo controlado. En cambio acá, si tenemos algo que oscila, porque al fin y al cabo el seno oscila entre ciertos valores, menos 1, 1 siempre, pero ese menos 1, 1 lo dividimos por n, a través del teorema de acotamiento, sabemos a ciencia cierta que es 0. Si este seno, por ABC motivo, está solo, más seno pero acá dando vuelta, estamos en problemas. De ahí hay que usar la recomendación de Jaime y ver qué pasaría con ciertos números del argumento, y ahí sabríamos de forma inmediata que diverge. Pero si es que estuviera solo, en este caso está acompañado. Entonces, adelantando un poco lo que comento, es que vamos a optar por la estrategia. Vamos a decir, ya, cerramos un poco, medio ojo, listo, y veamos qué ocurre. Nos quería 1 más seno de n pi medios partido en 2 más 1 partido en n. Y aquí me faltó un partido en n. Eso nos quedaría en gran medida. Ya, vamos a hacer un gesto. Bueno, este también es una pregunta de un control de una prueba, no me acuerdo dónde lo saqué. Pero yo dije en su momento, pero fácil. 0, 0, 1 medio. Voilà. ¿Qué me pusieron? Falta argumentar. Ya, ese falta argumentar es lo que acabamos de conversar. Ya sabemos que el seno tiene un techo, tiene un piso. Y si dividimos ese techo y ese piso por un valor muy grande, se convierte en 0. Entonces, luego tenemos que justificar el límite de n tiende a infinito de seno de n pi medios partido en n. Ya, usando el teorema del acotamiento, nos queda, ya, pero el seno, ojo, el seno de cualquier cosa va a ser menos 1 y 1, siempre. Entonces, si dividimos todo por menos 1 partido en n, y hacemos tender el límite al infinito, nos queda por arriba, no le queda más y nada menos que ser 0. Por abajo también 0. En consecuencia, el del medio, 0. Y ya hemos llegado a la solución y justificando lo anterior. ¿Ya? A mí en su momento me penalizaron por eso, así que... Bueno, claramente era distinto, no... Había que hacerlo escrito y todo bien detallado, bien argumentado. Pero en su momento me cuestionaron la respuesta. Acá está. Control 2. Bueno, si es que alguien está pendiente de la cámara, espero que se logre ver. Dice falta argumentar. Me escriben en rojo. Así que no fue muy bueno. De 25 puntos me dieron 20. ¿Alguna duda, inquietud ante este problemita?
No. Súper. Ya vamos acercándonos a los últimos dos de lo que pretendo hoy día. Pregunto, ¿alguno que ha estudiado se ha enfrentado a ejercicios del tipo raíces cúbicas? Es que el tema de las raíces cúbicas yo lo estoy pensando ya más para el límite, no para sucesiones. Pero de todas formas pregunto. ¿Ya por qué pregunto? Nosotros cuando estamos en presencia de límites, por ejemplo, límite de n tiende a infinito, como modo de anécdota, este es el clásico, la raíz de n más 1 menos la raíz de n. Aquí uno lo que hace es multiplicar por el conjugado, la raíz de n más 1 más la raíz de n, partido la raíz de n más 1 más la raíz de n. Ya racionalizar, conjugado. Pero esto nace fundamentalmente por lo siguiente. Nosotros acá tenemos el término, muy grotescamente, a y b. Y lo que nosotros queremos hacer es llevarlos a sacarle la raíz. Y para ello, ¿qué se hace? Ah, pero mira, a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b y a más b. Es por ello que la estrategia para abordar este tipo de límites se utiliza el conjugado. O en otras palabras, suma por diferencia. Ahora, ¿por qué expongo esto? Existen situaciones, no lo traje porque lo estoy pensando más para el tema de límites de funciones continuas. Nosotros podemos tener en situaciones en que estas raíces ahora sean raíces cúbicas. El tema es que tenemos que pensar en qué cosa tenemos que multiplicar para que esas raíces cúbicas se vayan. Es decir, nosotros necesitamos a cubo menos b cubo para que esta raíz al fin y al cabo desaparezcan, al igual que este concepto. Aquí se usa lo que es la diferencia cúbica. Entonces uno que lo que tendría que multiplicar es, mira, acá nosotros tenemos la resta en cubo, raíz cúbica. Entonces nos hace falta, por ejemplo, el n más 1 elevado a 2 tercios, porque acá el término es 1 tercio, y como está el cuadrado, 2 tercios. Más n más 1 elevado a 1 tercio por n elevado a 1 tercio, cada uno de los términos independientes, más n elevado a 2 tercios. Y dividido por lo mismo. Y así nos quedaría en un futuro, haciendo creencia perfecta de esto. Esto por esto nos tiene que dar cada uno de los términos al cubo. En este caso es decir, n más 1 menos n. Pero nos quedó abajo todo este melcocho. Yo no efectúo el límite y resulta todo bonito. Pero como les comentaba, esto lo estoy pensando ya más para límites de funciones continuas. Eso como a modo anécdota. Esto sí lo han trabajado en clase, lo trabajamos el viernes también. Y vamos a discutir si es necesario para el problema número 5. Ya. Bien, con toda esta introducción un pelín larga para abordar estos últimos dos problemas. ¿Qué me podrían comentar del problema número 5? Anécdota o spoiler. No hay que usar lo anterior que hemos comentado, sino que hay que usar otra cosa que sí hemos visto antes, pero no tiene que ver con raíces.
Ya. En este problema en particular, no se usa lo anterior, puesto que tenemos un melcocho por todos lados de distintos tipos de raíces. Y además, tenemos uno sin raíz. Se podría abordar como suma por diferencia, sí, pero siempre y cuando cada uno sea raíces cuadradas. En este caso, ¿qué tenemos? Si nosotros hacemos si nos ponemos a filosofar un poquito, las raíces al fin y al cabo son polinomios. ¿Ya? Polinomios elevados a una potencia, al fin y al cabo. Entonces, nuestra mejor estrategia cuando nosotros estamos hablando de polinomios, ya esto está pensado en este ejercicio en particular. Si es que fueran todas las raíces iguales, uno hace el conjugado y para adelante. Es dividir por aquel polinomio de mayor grado. Pero la pregunta es, ¿cuál es el de mayor grado? Veamos. Este polinomio en particular es de grado 1/2, porque es n ofrece grado 1, pero la raíz me lo parte en 2, porque la raíz es elevada a 1/2. En cambio, por ejemplo acá, este es de grado 2, pero al estar elevado a 1/2, nos deja de grado 1, perdón. El compadre de acá abajo, que está en el cubo, sería, grado 3, pero como está la raíz, grado 3/4. Y este 1 que está solito, grado 1. Al hacer todo este análisis de grados, observamos que el de mayor grado va a ser n. Veamos qué ocurre si dividimos todo por n. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a escribir todo de nuevo. N cuadrado más 1 más raíz de n. N 4 menos n. Bien. Comentamos que nuestra mejor estrategia, es dividir por aquel de mayor grado. Ya, una pequeña observación. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en distintos tipos de raíces, por ejemplo, raíz cuadrada y tenemos 2, por decir algo. No, miento, a ver. Hagámoslo con letras, no. X. Y si nosotros dividimos por X, esto nos queda en rigor. Ya mira, para quien pueda ingresar a la raíz, tiene que ingresar con la misma potencia que el de la raíz. Por ejemplo, teníamos X en el numerador, entonces para que pueda ingresar, tiene que ingresar como X al cuadrado. Si por ese motivo la raíz fuese raíz cuarta, por ejemplo, para que pueda ingresar a la raíz, ya no tiene que ingresar como al cuadrado, sino que tiene que ingresar como a la cuarta. ¿Ya? Una pequeña observación ante eso. ¿Qué nos quedaría entonces a través de esto? Vamos a poner raíces grandes. Ya. No hay por dónde perderse. El 1 partido en n por n, 1. N partido en n, ingresar la raíz, n cuadrado. N cuadrado sobre n cuadrado, más 1 sobre n cuadrado. Acá tenemos raíz cuarta. Nos quería n cubo partido en n a la cuarta, más 1 partido en n a la cuarta. Al simplificar esto un poco, vamos a obtener n cuadrado sobre n cuadrado es 1, n sobre n cuadrado es 1 partido en n, n al cubo sobre n a la cuarta es 1 partido en n, y 1 partido en n a la cuarta queda exactamente igual. Efectuamos límites superior e inferior, nos queda 0, 0, 0 y 0. Es decir, mira, nos quedó raíz de 1 más 0 partido en 0 menos 1. Es decir, 1 partido en menos 1
menos 1. Y así hemos sacado el problema adelante. Yo me voy a asustar 30 segundos, vuelvo al tiro. He vuelto. ¿Inquietud, consulta ante este último? No, Patricio. Súper. No por acá. Ya, así que no hay que tenerle miedo a estas cosas, sino que hay que intentar distintas opciones. Y hemos intentado investigar cada una de ellas. No les voy a mentir, existen más, ¿ya? Pero eso está pensado ya para cuando nos toque ver límites, porque ahí va a ser la misma ayudantía para todo lo que queda. ¿Ya? Son como en rigor 6 estrategias de límites, ya hemos abordado 4, faltan ver 2. ¿Ya? O 3. Bueno, la que nos toque. Ya, para este último, este lo dejé para el final. ¿Por qué? Este de aquí hay que usar inducción. Ya sé que por lo que conversamos el día viernes, la profe le explicó un poquito lo que funciona la inducción para un problemita. Si no me equivoco, a ustedes todavía les queda un problema más en la guía de sucesiones, que es... Bueno, lo hice por si acaso, si es que alguien me preguntaba. Que es la sucesión de Sn-1 de la raíz de 9 más Sn al cuadrado medios. Ya está en la guía de sucesiones de ustedes. Y es este tipo de límites, ¿ya? ¿En qué se diferencia con respecto a los anteriores? Es que este de acá es por una recurrencia. Aquí, estos de acá son por fórmulas. Ya es decir que la sucesión es exactamente igual para cualquier tipo de n, o sea, la estructura. En cambio acá nos dan un valor inicial en cómo se va a comportar la sucesión. ¿Ya? Para este tipo de cosas hay que probar mucho. ¿Ya? Por ejemplo, este de acá nos dan de puntapié inicial cuál es su techo y cuál es su piso. Tenemos que corroborar que es así y después ir probando. Pero el marco general de este tipo de problemas es, en primera instancia, saber de que la sucesión sea acotada, ¿ya? Recordemos que existe un teorema. Toda sucesión convergente es acotada. Entonces, si nosotros queremos que sea convergente, necesitaríamos en primera instancia que sea acotada. Ya, pero eso no asegura la convergencia. Después, lo que nos faltaría hacer sería verificar que sea o bien decreciente o creciente. Ah, ya. Si es creciente, va a chocar va a chocar con su techo. Y si es decreciente, va a chocar con su piso. ¿Ya? Así que eso. Primero, en estructura general,
ver que sea acotada, ver si es creciente o decreciente, y por tercero calcular el límite. Y el límite también se calcula de una forma un poco distinta. Así que vamos a intentar investigar de todo esto un poco, y ya creo que con esto logramos culminar la ayudantía de hoy. Y la última parte, como les comentaba, la parte 2 de la hoja, está todo con pauta, la redacté ahora recién en la mañana. Me puse a meditar que no nos va a alcanzar el tiempo. Bien. 6. Sea la sucesión definida por recurrencia. A sub 1 es 2, A sub n más 1 es 1 partido en 3 menos A sub n. Demostrar que la sucesión es acotada entre 0 y 2 y decreciente. Deduzca la convergencia de la sucesión y halle su límite. ¿Ya? Al fin y al cabo, la primera parte que nos estaban mencionando en encontrar un techo y un piso y efectivamente sea decreciente o creciente, lo están dando por sentado. Es decir, quieren que nosotros probemos esa información. La única herramienta que nosotros tenemos, digo, tenemos, porque no sé si lo han visto en otros cursos, es la de inducción. El método inductivo lo que hace es verificar para una n igual a 1, después plantea una hipótesis inductiva en que vamos a usar la fórmula para n y una tesis inductiva que es lo que queremos probar para un n más 1 a través de la hipótesis inductiva. Y si logramos probarlo, hemos demostrado de que se cumplen ciertas condiciones. En el caso hipotético que no, tenemos que plantear ciertos pisos o ciertas cosas para que resulte. Lo más probable es que en clase hayan visto una cosa, por ejemplo, ya demuestra que tal cosa sea mayor o igual que A. Xn mayor o igual que A, por decir algo. Entonces xn más 1 menos A tiene que ser positivo. Y si logramos probar eso, significa que posee piso. Y si es decreciente, listo, tiene convergencia. ¿Ya? Puede ser un poquito enredado. Y claro, me pongo en la situación de que si la profe le dijo de que programación lineal es muy complejo preguntarlo a medida de selección de alternativa, esto acá puede ser complicado aún. Yo no diría, ah, pero ¿para qué lo revisamos? No sé. Hay que ponerlo en todas las situaciones posibles. Bien. Demostrar que la sucesión es acotada. Hemos comentado que para esto necesitamos abordar a través del método de inducción. Entonces, primero, probar que es acotada. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que esto vive entre 0 a sub n y 2. Entonces, por inducción, tenemos, bien, para n igual a 1, 0 menor o igual que a sub 1 menor o igual que 2. ¿Y cuánto es a sub 1? A sub 1 es 2. 0 menor que 2 menor o igual que 2. Se cumple, check. Para n igual a n, ya pongamos aquí un n distinto, un n gorrito, para que se entienda que es distinto. Nosotros sabemos, por hipótesis inductiva, que esto es acotado entre 0 y 2. Aquí le ponemos hipótesis inductiva. Y queremos probar que esto se va a cumplir para un n gorrito, n más 1. A sub n más 1 menor o igual que 2. Y esto es la tesis inductiva. ¿Cómo lo vamos a probar? La forma en que se prueba esto es desde la hipótesis a la tesis. Ya tomar algo que se supone que es cierto y ver de alguna otra forma cómo llevarlo a algo que sea cierto, pero para el siguiente término. ¿Ya? Ese es el meollo del asunto. Entonces, tenemos desde la hipótesis que 0 menor que a sub n menor o igual que 2.
Ya, vamos a aprovecharnos de que tenemos la estructura clara de la siguiente término. El siguiente término es a sub n más 1, 1 partido en 3 menos a sub n. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar todo por un menos 1. Y nos queda 0 mayor o igual que menos a sub n mayor o igual que menos 2. Para evitarnos el tema del cambio de desigualdades, vamos a llevar esto de la forma menos 2 menor o igual que menos a sub n menor que 0. Súper. Después vamos a sumar un 3. 3 menos 2 es 1. Nos queda menos 3 a sub n menor que 3. Luego vamos a elevar esto al menos 1 y nos queda. La forma en que queda esto en rigor cambian las desigualdades o bien intercambiamos los lados y conservamos las desigualdades. Es decir, un tercio menor o igual que 1 partido en 3 menos a sub n menor que 1. Si hacemos esto, intercambiamos los lados y conservamos las desigualdades, o bien dejamos como todo 1 partido, pero cambian las desigualdades. Al hacer esto, tenemos que la sucesión n más 1 en verdad está acotada entre un tercio y 1, ¿ya? Luego tenemos 0 menor que un tercio, menor o igual que... Bueno, ya sabemos que este compadre acá es a sub n más 1. Y el 1 es menor o igual que 2. Este de aquí es un poquito forzado. Por conveniencia más que todo. Y nosotros tenemos algo que se llama transitividad. En donde uno puede decir, ah, pero este compadre acá sí o sí va a ser mayor que 0. Y este compadre acá sí o sí va a ser menor o igual que 2. Y esto es por conveniencia. Por lo tanto, la tesis inductiva es verdadera. ¿Ya? Entonces, en resumen, la inducción nos permite partir desde un valor que suponemos que es verdadero y queremos ver si esto se sigue siendo verdadero en un futuro. ¿Ya? Ya probamos que para 1 efectivamente vive entre 0 y 2. Sabemos que debiese vivir entre 0 y 2, el n. Ya igual podemos probar el siguiente término, el 2, el a sub n2. Perdón, a sub 2. Y llegar que también tiene un techo y un piso. Para convencernos aún más de que es verdad, de la hipótesis. Y después probar la tesis. ¿Ya? Entonces ahora hemos probado que posee techo y posee piso. Lo que nos faltaría probar ahora es ver si esto es decreciente o creciente. En este caso nos está comentando de que es decreciente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros con la ayudantía Satoshi y ayudantía RAS conversamos de que para probar de que sea decreciente o creciente hacemos la resta. Pero eso era para cuando nosotros teníamos sucesiones como fórmulas, no como cosas recursivas. Cuando nosotros tenemos comportamiento recursivo, no nos queda más y nada menos que usar inducción. ¿Ya? Pero ahora la inducción no es ver si está acotado o no. Ahora la inducción está enfocada a ver si es decreciente o no. Entonces, el título que le pusimos, probar que es decreciente. Conversamos de que una sucesión es decreciente, a grandes rasgos, tiene que cumplir sí o sí que el término anterior sea mayor que el siguiente término, siempre. ¿Ya? Entonces,
para n igual a 1 y n igual 2, porque tenemos que comparar ahora dos términos. Tenemos, ya mira, el término n igual a 1 es 2, y el término a sub 2 tiene que ser 1 partido en 3 menos 1. Es decir, 2 es mayor o igual que 1/2. Sí. Entonces ya hemos probado para el primer término de que es verdad. Vamos a tener que ver ahora si para los siguientes términos también lo es. Podríamos probar, por ejemplo, n igual 2, n igual 3. Para convencernos, sería 1/2 mayor o igual que 1 partido en 3 menos. Luego, Pato, estoy cometiendo un error. 1/2. Estoy cometiendo un error, pero deporte un buque. Este a sub n es el término anterior, y el término anterior es 2. Entonces esto, compadre, es 2. Entonces nos queda 2 es mayor que 1, sí. Y acá estoy cometiendo el mismo error. Sabemos que el a sub n2 es 1. Entonces el siguiente término va a ser 1 partido en 3 menos 1. Así, ahora sí es 1 mayor que 1/2. ¿Ya? Para que no se cuestionen del 3 que casi pongo 1 partido en 0, no va a ocurrir. Porque si consideramos n igual 3 y n igual 4, nos queda 1/2 es mayor o igual que 1 partido en 3 menos 1/2. Y eso nos queda 1/2 mayor o igual que, sería 2/5. Y esto es 0,5 y esto es 0,4. Entonces, observamos que efectivamente va decreciendo a medida que avanzamos con los términos, pero esta forma de verlo uno por uno no es lo más correcto. Lo que tenemos que probar sí o sí es por inducción, en este caso. Si lo quisiéramos hacer a mano, tendríamos que probar n más 1 valores. ¿Y cuántos n's hay en la vida? Infinitos. Así que en eso hay que tener cautela. Entonces, probamos para un n igual a n. N gorrito igual a n. Entonces se tiene que cumplir que a sub n más 1 tiene que ser menor o igual que a sub n. ¿Ya? Para n más 1 tiene que ocurrir que a sub n más 1 tiene que ser menor, perdón, a sub n más 2 tiene que ser menor o igual que a sub n más 1. Hipótesis, tesis. Entonces, tomando la hipótesis, tenemos a sub n más 1 menos a sub n. Y la estrategia, en este caso, del tema de las sucesiones, y al igual que otras cosas, también el tema de la inducción, a veces no siempre es así, es tomar las cosas que nos dan por hecho. En este sentido, ya nos dan cómo es la estructura de la sucesión. ¿En qué sentido? Si nosotros ahora multiplicamos por menos 1, como lo hicimos anteriormente, nos queda menos a n más 1, mayor o igual que menos a sub n. Si sumamos 3, nos queda 3 menos a sub n más 1, mayor o igual que 3 menos a sub n. Si elevamos a la menos 1, nos queda 1 partido en 3 menos a sub n más 1 es menor o igual, cambia la desigualdad. 1 partido menos 3 menos a sub n. ¿Y quién es a sub n? O sea, este compadre acá, esto es a sub n. Y el otro compadre, si es a sub n más 1, si aquí tenemos a sub n más 1, y aquí se usa a sub n, entonces a sub n más 2 tiene que ser 1 partido en 3 menos a sub n más 1. A sub n más 1 menos a sub n más 2. ¿Y aquí qué hemos probado? De que el siguiente término es más pequeño que el anterior. Por lo tanto,
decreciente. Y voilà. Ya, a mí esta parte me preocupa porque no estoy seguro si han visto inducción así como bien en distintos tipos de ejercicios, no solamente enfocado a esto. Uno con inducción puede probar muchas cosas. Siempre y cuando la hipótesis sea la correcta. Si la hipótesis es falsa, estamos en problemas. Bien, en el marco general de este tipo de problemas ya hemos probado que es acotada. Ya hemos probado que es decreciente. Y nos falta probar ahora el límite. Sabemos que tiene techo, sabemos que tiene piso, sabemos que decrece, en algún momento se va a estancar. Ojo, no necesariamente se va a estancar en el piso y el techo que hemos determinado. Recordemos que las cotas pueden ser varias. ¿Ya? En algún momento en el curso ustedes revisaron ínfimos supremos, creo, como las primeras dos clases. Entonces aquí uno puede decir, pero un número puede tener, ya pensemos el 2. El 2 puede tener una cota, el mismo 2 puede ser una cota superior, pero el 3 también es una cota superior, el 4 también puede ser una cota superior, el 5, etc. Y cotas inferiores también, no es única. El ínfimo y el supremo sí son únicos. Y el mínimo y el máximo igual. Eso. De hecho, inclusive, argumentando un poquito de esto, nosotros nos percatamos que en esencia la sucesión en general está mucho más acotada que lo que nos comentaron en un principio, que está entre 0 y 2. ¿Ya? Pero este 2 está porque el primer término es el más grande, el que nos obliga a considerar el 2. Pero en cambio el 0 nos está diciendo, oye, pero el menor valor que nosotros podríamos optar es un tercio. ¿Ya? Veamos cuánto es el límite. ¿Cómo se obtiene el límite de esto? En base a todo lo que hemos hecho. El límite, esto es lo interesante, que cuando uno se pone a pensar, esto tiene mucha relación con Markov. Ya Markov es cómo nosotros podemos avanzar en un estado, en ciertos estados a nivel probabilístico. Y cuando la cadena es estacionaria, la probabilidad de converger es la misma en todos lados. O sea, la probabilidad de convergencia. Y así se puede obtener la probabilidad de dicha cosa. Pero eso es tema de otro curso. ¿Cómo encontramos el límite? Por el teorema. Ya, estos teoremas tienen nombres. No es como que tengan así como este teorema tanto. Este teorema tiene un nombre. Tengo un segundito, se lo digo al tiro cómo se llama. Teorema de las sucesiones monótonas. Ahí está. Por el teorema de las sucesiones monótonas. Ya, recordemos que en funciones, uno mencionaba que una función era creciente, decreciente, estrictamente decreciente. Y se le agrega la definición de monótono si es que es decreciente, estricto o no, en todo su dominio. En este caso, las sucesiones es muy difícil de que en alguna parte de su dominio cambie la estructura, ¿ya? Las sucesiones o bien son decrecientes o crecientes, ya pueden tener un tramo en que sea estrictamente o no necesariamente estricta, pero siempre van a ser decrecientes. Al poder ser esa estructura en todo su dominio, de inmediato se recibe el nombre de monótono. Ya no así en funciones, porque existían ciertos intervalos en que la función cambiaba de rumbo y ahí perdía el apellido de monótono o el primer nombre de monótono. ¿Ya? En este caso, como en todo su dominio, o bien es decreciente o creciente, monótono. Bien, por el teorema de las sucesiones monótonas, abreviado como el TCM, el límite es límite de n tiende a infinito de a sub n, pongámosle a sub n más 1, porque es el término que estamos más general, es L. Además, el límite de n tiende a infinito de a sub n también tiene que ser L, ¿ya?
Independientemente si nosotros consideramos el término siguiente o el término anterior, tiene que ser L. Entonces, a sub n más 1 es igual a 1 partido en 3 menos a sub n. En el límite es L 1 partido en 3 menos L. He aquí lo curioso o lo extraño de todo este asunto, ya que tenemos esta estructura. Independientemente en donde nosotros nos paremos de la sucesión, al infinito tiene que ser el límite. Luego, si aprovechamos de distribuir todo esto, nos queda L, 3 menos L, es igual a 1. Nos queda 3L menos L cuadrado es igual a 1. Ordenando esto, voy a multiplicar por un menos 1. L cuadrado menos 3L es menos 1. L cuadrado menos 3L más 1 es igual a 0. Y creo que no. ¿Qué número sumado nos da menos 3 y multiplicado 1? No es. Entonces vamos a utilizar la solución de una cuadrática. Menos b, 3, más menos b cuadrado, que es 9, menos 4 por a por c es 4, partido en 2. ¿Y aquí qué nos queda? Ah, mira, nos queda 3 más raíz de 5 medios. Y abajo nos queda 3 menos raíz de 5 medios. Y aquí está como la disyuntiva. ¿Cuál es el límite real, correcto de todo este asunto? La única forma de saber cuál es el límite correcto es ver el cual está dentro de la cota que nosotros conversamos anteriormente. ¿Ya? Dada la carencia de herramientas que tenemos para aproximar cosas, vamos a tener que ver cuánto es la raíz de 5 de una forma manual. Si alguien se la sabe de memoria, excelente, pero yo uso las derivadas con el tema de aproximación, y como no tenemos derivadas todavía disponibles, no nos queda más y nada menos que usar derivadas. O sea, perdón, calculadora. La raíz de 5, muy aproximadamente es 2,26, un poquito más que la raíz de 4, que es 2. ¿Y qué nos induce todo esto? Ah, mira, entonces el de arriba sería aproximadamente 5,26 partido en 2, sería 2,70 y tanto. 2,70 y tanto. En cambio este de acá nos da 0,74 medios, y eso es 0,37 aproximadamente. Ante esto, ya sabíamos de antemano que la cota está entre 0 y 2. Entonces, esta posibilidad no es. Por lo tanto, la ganadora, tin, 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 este de acá. Por lo tanto, el límite de n tiende a infinito de a sub n más 1, o a sub n, da lo mismo, es 3 menos raíz de 5 metros. Y voilà. Ya hemos llegado a esto. Y esa vendría siendo más o menos la estrategia en general en cómo se demuestra el límite de una recurrencia, ¿ya? El que tienen ustedes en la guía no les pide mostrando con tanto detalle, sino que dice: pruebe que la sucesión es acotada superiormente, después pruebe que la sucesión es creciente, y después deduzca que la sucesión converge y calcula su límite. En este caso se hace abuso de un teorema, porque no nos dan cuánto es la cota, sino que suponemos que el límite es convergente y calculamos el límite. Y en el mejor de los casos, el límite va a alcanzar la misma cota que el límite. Entonces ahí uno dice, calculo el límite,
suponiendo que es todo bien, la mejor cota es el límite, la cota más pequeñita. Después, para verificar que sea creciente, hipótesis inductiva, no hay por dónde, y deduzca que es convergente. Aquí es como lo contradictorio, porque como uno ya calculó el límite, uno dice, como es creciente acotada superiormente, a través del teorema sabemos que converge y converge a 3. ¿Ya? Cuando tenemos dificultad, mejor dicho, en saber cuál es la cota superior, nuestra mejor cota superior es el límite, si es que sabemos que es creciente. Si es decreciente, buscar la cota inferior a través del límite también. Y eso es, chicos. Ya. Podríamos seguir avanzando, pero lamentablemente tengo una reunión a las 2:15. Y estoy atrasado con una entrega. Me van a retar. Patricio, ¿te puedo pedir que apenas termines subas esta ayudantía? Sí, por Para supuesto, ir sí. De hecho, tengo que subir la pauta terminando esto. Veo que el video se procese. Para eso voy a tener que cortarle el video. Se procesa el video.